Vamos a continuar con más información en JN Noticias. Nos vamos ahora al ámbito internacional. El episcopado paraguayo ha elegido a nuevos presidentes. Monseñor Adalberto Martínez Flores, obispo de Villarrica del Espíritu Santo y administrador apostólico del obispado castrense, fue elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya para el periodo 2018-2021. Los obispos paraguayos eligieron a las nuevas autoridades en el contexto de la Asamblea número 219 que se está realizando por estos días. Esta información ha sido destacada por la página AICA, la Agencia Informativa Católica Argentina. Y congregaciones religiosas ayudan a la reconstrucción de Siria y el apoyo moral y material de las personas que han sufrido los embates de la guerra. Veamos el aporte que ha hecho la Congregación Salesiana por estos lares. 7 años y 8 meses es por el momento la duración de la guerra en Siria. Desde el 2011 el país se desangra en un conflicto que nunca fue una guerra civil, sino que se ha desvelado como una suerte de guerra mundial en territorio sirio. Más allá de la geoestrategia o la política, los verdaderos protagonistas y víctimas han sido los sirios. Sufriendo y viviendo codo a codo con esta martirizada población han permanecido los salesianos de Don Bosco. Es una actitud que yo estoy notando en mis hermanos salesianos que realmente me llega muy al corazón, porque me ha ocurrido lo mismo en Sierra Leona, me ha ocurrido lo mismo en Liberia. Es decir, cuando hay grandes conflictos hay un algo que yo traduzco en estas palabras: quieren tanto a aquella gente que no son capaces de dejarles en los momentos de sufrimiento. Para el rector mayor de los salesianos es un motivo de orgullo que la congregación haya mantenido abiertas sus casas de Alepo y de Damasco, aún rodeados por la destrucción y la muerte. Me siento contento porque nuestra casa salesiana, que está un poco en una zona que no ha sido tan golpeada porque es muy extenso, ha sido un lugar donde han comido cientos y cientos de familias, han podido refugiarse, dormir sobre el suelo. Ha sido realmente, como dice el Papa Francisco, un hospital de batalla. Bueno, pues ha sido un hospital de batalla. Yo diría a todos los que me escuchen, nuestra presencia como iglesia, nuestra presencia como congregación, no tiene nada que ver con los intereses geopolíticos de otros. Esa presencia se hace real en su trabajo, especialmente con los más jóvenes. En un reciente viaje, el superior mayor de los salesianos pudo comprobar que los jóvenes cuentan con las suficientes fuerzas como para seguir adelante. Y de hecho, a mí me decían en varios momentos, le decimos, Padre Ángel, que los últimos que tendrán la palabra no serán los señores de la guerra, quienes sean esos señores de la guerra. Nosotros tenemos una gran fuerza que es personal, interior y que viene también de nuestra fe. Reconstruiremos nuestra ciudad, reconstruiremos nuestro bello país, pero no se va a terminar. Nosotros seguimos teniendo ganas de vivir y mucha fuerza. El oratorio, el centro juvenil, los universitarios a los que acompañan, iniciativas todas para cristianos y no cristianos que los salesianos han mantenido y mantienen en medio de los escombros, para que la vida de los más jóvenes en Siria sea lo más normal posible, pese a las bombas de esta guerra ya casi olvidada. Una muy buena noticia destaca hoy Zenit, El Mundo Visto desde Roma. Nos cuenta que el Papa Francisco ha aprobado la beatificación de 10 mártires españoles. Fue durante una audiencia especial que sostuvo con el cardenal Angelo Vecchiu. Se trata de que el Santo Padre ha autorizado a la congregación promulgar los decretos relativos al martirio de los siervos de Dios españoles Ángel Cuartas Cristóbal y 8 compañeros alumnos del seminario de Oviedo, asesinados por odio a la fe en Oviedo, España, entre 1934 y 1937. Del mismo modo, el Papa Francisco aprobó el decreto del martirio del siervo de Dios Mariano Müllerat y Soldevilla, laico y padre de familia, nacido en Santa Coloma de Queralt, en España, el 24 de marzo en 1897 y asesinado por odio a la fe en el Pla, cerca de Arbeca, España, el 13 de agosto de 1936. Así también se ha aprobado el martirio del siervo de Dios James Alfred Miller,
hermano profeso del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, nacido en Stevens Point, Estados Unidos de América, y que falleció asesinado por odio a la fe en Guatemala el 13 de febrero de 1982. Zenit, el mundo visto desde Roma, nos traía la información. Y el Vaticano ha lanzado un observatorio internacional contra el ciberacoso. Esto tras la sensible preocupación del Santo Padre sobre la desmedida actitud del acoso escolar en las redes sociales. Fate la promessa al Signore di mai fare questo e mai permettere che si faccia nel vostro collegio, nella vostra scuola, nel vostro quartiere. Capito? No se trató de un mensaje pasajero para el Papa. La cuestión del acoso escolar en redes sociales le preocupa hasta el punto de que el Vaticano ha lanzado un observatorio internacional. En abril espera presentar las conclusiones de un triple estudio que medirá cómo perciben los propios chicos el fenómeno, cómo afrontan los gobiernos este problema y establecer planes de prevención. El proyecto está sostenido por dos entidades: Escolas Ocurrentes, la red internacional de 440.000 colegios promovida por el Papa, y la Fundación Carolina. Esta organización italiana nació tras el suicidio de Carolina Picchio. Era una joven de 14 años que no soportó ser el blanco de burlas en las redes sociales. Anch'io non potevo pensare. Yo no entendí por qué Carolina se quitó la vida. Era una joven guapa, inteligente, deportiva. ¿Por qué? Por desgracia la perforaron. La perforaron no solo los vídeos que pusieron de ella en las redes sociales, sino los miles de insultos que la red le escupió encima. El ciberacoso crece a un ritmo arrollador. En España aumentó un 65% en 5 años según el Ministerio del Interior. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que solo en 2015 el 24,5% de los menores de 12 años fueron víctimas de ataques. Aleteya, la página web nos cuenta lo siguiente: los cristianos de Pakistán viven con tensión en las últimas horas sobre el caso de Asia Bibi, aquella mujer cristiana que, como les contábamos en ediciones anteriores, había sido acusada de blasfemar contra el Islam y recientemente absuelta por el Tribunal Supremo. Según su abogado, que ha tenido que refugiarse en Holanda por amenazas contra su propia vida, la mujer ha sido excarcelada en las últimas horas de la prisión de Multan, en la que había estado en los últimos 8 años. El gobierno, por su parte, asegura que no ha dejado el país, como informan algunos medios de comunicación internacionales, sino que ha sido llevada a Islamabad, a un lugar seguro y desconocido por temor a que atenten contra su vida, según ha informado la agencia internacional de noticias Reuters. La absolución de Asia Bibi provocó en los últimos días oleadas de protestas por parte de musulmanes radicales que de alguna manera pedían que la justicia en su país reconsidere esta absolución y sea nuevamente llevada a la cárcel y posteriormente condenada a la pena máxima en este país, que es la pena de muerte. La tensión entonces continúa en torno al caso de Asia Bibi, esta mujer cristiana que sufre en estos momentos en Pakistán. Y decenas de adolescentes cristianos luteranos que fueron secuestrados días atrás por un grupo extremista en Camerún fueron liberados, están sanos y salvos. Los 79 adolescentes secuestrados el lunes en una escuela del noroeste anglófono de Camerún fueron liberados. Así lo anunció el miércoles el ministro camerunés de Comunicación. Los alumnos de la escuela secundaria presbiteriana de Bamenda habían sido secuestrados junto con 3 miembros del personal del centro. En un video de 6 minutos obtenido por la France Press antes de la liberación, 11 chicos de unos 15 años decían en voz alta en inglés sus nombres y afirmaban haber sido secuestrados por los Amba Boys, un grupo armado de separatistas anglófonos. Este tipo de secuestro era inédito en Camerún, distinto de lo que ocurre en el país vecino Nigeria, donde el grupo yihadista Boko Haram secuestró en 2014 a 200 adolescentes de un internado, en un acto que conmocionó al mundo entero. En las dos regiones anglófonas de Camerún, en el noroeste y el suroeste, se vive una crisis sociopolítica sin precedentes desde finales de 2016. Desde hace meses se transformó en conflicto armado. Casi cada día se registran enfrentamientos entre el ejército y los separatistas, reunidos en grupos dispersos en la selva ecuatorial. Ahora tenemos para ustedes el mensaje que el Papa Francisco ha dejado en su cuenta en Twitter y es el siguiente. Que el Señor nos haga entender la lógica del Evangelio, proclamar la misericordia con el testimonio,
La información también la pueden encontrar en los evangelios, en las homilías que hace a diario el Papa Francisco en Casa Santa Marta, que es de donde provienen estos mensajes que por estos días el Santo Padre está compartiendo en su cuenta de Twitter. Hasta aquí la información, gracias por su preferencia, nos reencontramos Dios mediante mañana con más noticias, pero sigan en JN19. Chao.